Gracias por continuar con nosotros. Dos economistas nos acompañan el día de hoy. Uno de ellos es Luis Oliveros y el otro Fernando Travieso, para hablar justamente sobre el subsidio y la posible, el hecho de sincerar el precio de la gasolina, un tema que está pues en boga, que se está analizando por parte de las instituciones del Estado. Comencemos un poco hablando de por qué pareciera que hay mucho miedo o que quizás es un tabú cuando se habla del aumento, del ajuste de los precios de la gasolina. Luis, buenos días. Bueno, buenos días. Mira, lo que pasa es que lo que tú dijiste, ¿no? Hay un precedente que fue lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez, pero yo siempre le digo a la gente, el último incremento importante que hubo con el subsidio de la gasolina fue con Caldera, en el año 96, 97. Llevó los precios de la gasolina a precios internacionales, aquí no pasó nada. Eso es un mito que se ha creado y los últimos gobiernos han tenido un pánico muy grande, un pánico irresponsable de no ajustar el precio de la gasolina. Una distorsión que le cuesta mucho al país, una distorsión que le cuesta mucho a PDVSA. Es eso, es el precedente que hubo con Carlos Andrés Pérez, pero hay que hacer memoria. El último fue Caldera. Caldera tiene una popularidad bastante baja y llevó los precios a precios internacionales y aquí no pasó nada. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Bien. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es esto un tabú? Quizás, ¿por qué no sé, pasaron 18 años hasta hoy quizás para hablarse de eso? Porque es una de las medidas que se ha venido adoptando bajo la visión neoliberal, es decir, con el paquetazo de Carlos Andrés Pérez, con el Fondo Monetario Internacional por atrás, se trató de llevar el precio de la gasolina a niveles internacionales, con toda una liberación de artículos de primera necesidad. Bueno, y vino todo lo que conocemos, una gran cantidad de muertes. Y también durante el gobierno de Caldera con la agenda Venezuela, que bueno, ya vimos cómo resultó, pues que fue el fin de la Cuarta República. Pues entonces el aumento en el precio de la gasolina tiene un alto componente político, y entonces es una materia sumamente delicada y que debe analizarse su implementación bajo los marcos de estabilidad, etcétera, hacia los cuales debe ir el país. Pues entonces es una materia neurálgica, evidentemente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Ahora, para quienes quizás no lo saben, ¿quién paga realmente la gasolina en Venezuela? ¿De dónde viene el subsidio? Te voy a poner un ejemplo para que la gente entienda. Usted agarra un carrito por puesto y se monta en Chacaíto, se baja en Sabana Grande, usted paga 8 bolívares, 7.50, 8 bolívares. Yo lleno mi tanque de gasolina con 5 bolívares. Bueno, doy mi propina, llego a 10. Esa persona que está montándose en el carrito me está pagando a mí, me está subsidiando a mí mi gasolina. Eso no es socialismo, ¿ok? Eso no es neoliberalismo, eso es una distorsión gigantesca que hay en la economía venezolana. Ese tema hay que tratarlo, hay que debatirlo, pero sencillamente hay que entender que Venezuela pierde muchísimo dinero por ahí, ¿ok? ¿Cómo es posible que la parte pobre de la población subsidie a la parte que tiene carro? Señores, eso no puede seguir pasando. En ninguna ideología del mundo puede seguir pasando. Hay que sincerar ese precio. Ahora, Fernando, ¿de cuánto es el subsidio actualmente? Claro, pero fíjate, Natalie, ¿no? El 96% de los ingresos que obtiene Venezuela en divisas es por la venta de petróleo. Okay. Entonces, la OPEP le impone a Venezuela una cuota. Imposición es una palabra rebuscada, pues Venezuela acepta la cuota que impone la OPEP para que hayan precios justos en el mercado petrolero. Entonces, la OPEP te impone nivel de producción, no de exportación. La exportación se determina sobre todo por tu consumo interno. Entonces, un subsidio a la gasolina exacerba el consumo dentro de Venezuela de petróleo, reduciendo los márgenes de exportación. Entonces, ¿quién termina pagando el subsidio? Todos los venezolanos. Es altamente negativo desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista microeconómico para las personas en particular. Entonces, evidentemente, es una medida que... Retomo mi pregunta. ¿De cuánto es el subsidio de la gasolina? Ramírez tiene un error ahí. Ramírez habla que son 12.000 millones. Eso es si asumimos que hay el costo de oportunidad y todo eso. Hoy PDVSA pierde, según cifras que hay que sacar con pinza de los balances, porque PDVSA no dice cuánto le cuesta producir gasolina. A PDVSA le cuesta $25 producir gasolina aproximadamente, un barril de gasolina, ¿ok? PDVSA no lo publica, pero bueno. ¿Cuánto le cuesta? Aproximadamente le cuesta a la nación y a PDVSA $3.000 millones le va a costar este año. $3.000 millones
es la pérdida que tiene PDVSA de no cubrir el costo de producción con el precio. Esa es la pérdida que tiene, porque el costo de oportunidad es otra cosa. El costo entre el precio que es menor y el costo de producción se están perdiendo 3.000 millones de dólares. Eso, para que ustedes tengan una idea, con una reserva internacional de 20.000 millones, estamos hablando que 3.000 millones es una cifra realmente importante. Ahora, Fernando, ¿quién es el mayor beneficiado con los precios actuales de este rubro? Bueno, que tiene vehículos y mientras ese vehículo tenga mayor consumo de gasolina, pues el subsidio lo impacta de manera más positiva. Digamos, los transportistas también, el sector transporte, ¿es quien se estaría viendo más beneficiado? Evidentemente que el precio del transporte público está asociado al precio de la gasolina. En ese sentido, un subsidio permite unos precios lo más razonables posible. Ahora bien, hay una pregunta aquí también. Digamos, el que poseamos las mayores reservas de petróleo justifica que paguemos lo que estamos pagando actualmente por los precios, por la gasolina, por un litro de combustible. No, un puntico, también se benefician los que contrabandean. Los que contrabandean están haciendo el negocio más grande del mundo, más beneficioso que traficar con droga. No hay toda una mafia que está contrabandeando con esto. Y quizás el repunte en esta actividad es lo que también ha llamado al gobierno últimamente a tomar el tema, pues, Bueno, yo creo que más es el tema fiscal. El gobierno tiene graves problemas fiscales, tiene una crisis económica como nunca en su historia, con un precio de petróleo de $100, y está viendo que se le están yendo muchos recursos por ahí, está viendo cómo hace para tapar ese problema. Que tengamos las mayores reservas, ¿justifica eso? Evidentemente que no, ¿no? Venezuela tiene unas grandes reservas, Venezuela produce menos de 3 millones, produce 2.900.000, como dijo Fernando, estamos exportando cada día menos porque el consumo está cada día subiendo, pero adicionalmente la producción también está bajando, tenemos el peor de los escenarios, pero que tengamos las mayores reservas del mundo, a pesar de que nuestra producción está cayendo, no justifica que tengamos un precio de la gasolina tan bajo. Ahora, Fernando, Luis también decía que quizás a PDVSA le estaría costando $25 producir un barril de gasolina, sí. En este caso, ¿cuáles serían, a tu juicio o según tus conocimientos, el costo pues de producción de la gasolina en el país? Bueno, tú me hablaste, para ser honesto, de 2,7, ¿no? Bolívares por barril. Ahora, habría que sacar la cuenta, ¿no? Ahora, hay un punto bien interesante, que es diferenciar los problemas de flujo de caja de PDVSA con la fortaleza estructural. En el último informe de Petroleum Intelligence Weekly, que es una revista afamada a nivel internacional, aparece ya PDVSA como la empresa que tiene más reservas de petróleo a nivel líquido, reservas líquidas. Y el valor de una empresa en bolsa de valores, las privadas, pues la que se cotiza, que está supeditada a la cantidad de petróleo y a la cantidad de gas certificado. Okay. Que eso es una ley, la ley Sarbanes-Oxley, que entró en vigencia en el Congreso de los Estados Unidos a través de una aprobación del Congreso de los Estados Unidos en el año 2004. En ese sentido, estructuralmente PDVSA es la empresa más sólida. Otra cosa es el flujo de caja. Entonces, lo que impacta dentro de PDVSA el subsidio es en su flujo de caja porque cuenta con menores recursos, de lógica, pues eso es indiscutible, en el sentido de que usted vaya eliminando el subsidio, pues evidentemente aumenta, se fortalece el flujo de caja de la industria, pero sabiendo que la fortaleza estructural está en su nivel de reserva. Ahora, y no porque uno lo diga, sino si son los parámetros internacionales para medir el valor de una empresa petrolera. Ahora, ¿qué consecuencias quizás también ha traído a la industria petrolera nacional todo este desbalance en cuanto al costo de la gasolina? El tema es este, ¿no? En Venezuela se ha privilegiado el tema político por sobre el tema económico, ¿ok? Alcanzar objetivos políticos y no importa que la economía esté en la situación en la que está. Se ha privilegiado el tema de la gasolina porque como bien dijo Fernando, es un tema medular, no lo aumento porque tengo miedo de que la gente se me ponga brava. Entonces, como yo necesito objetivos políticos, no me importa que PDVSA cada día siga teniendo graves problemas de flujo de caja, que PDVSA cada día esté necesitando dinero del Banco Central para poder pagar la nómina, que la deuda del Banco Central con PDVSA ya está en $70.000 millones. Y un puntico adicional es que ciertamente tenemos las mayores reservas del mundo, pero también tenemos el índice de extracción de esas reservas más bajo de todo el mundo. Venezuela hoy extrae petróleo, la producción está por el piso, a pesar de que tenemos unas grandes reservas. Cuando tú comparas el índice de extracción de todos los países del OPEP, Venezuela es la que tiene peor, es la que tiene el más bajo. Y en el OPEP no hay cuotas, lo que hay es un techo de producción de 30 millones. Y 11 países del OPEP producen a potencial, entre esos está Venezuela. Solamente hay uno, que es Arabia Saudita, que tiene capacidad excedentaria y puede meter petróleo cuando haya problemas en el mercado. Eso es importante que la gente lo tenga presente.
Continuamos en soluciones y Luis, pues entonces Fernando dejaba un punto al aire que tiene que ver justamente entonces con estos beneficios que quizás se puedan estar percibiendo a través de esta medida de sincerar los precios de la gasolina. Sí, Fernando habla de pegarlo el tema de los costos, a mí me parece una buena aproximación, lo único es que eso llevaría a que hay que aumentar por 30 el precio actual, ¿no? Okay. Yo no sé si hay mucha gente que te está viendo ahorita que te está viendo como con mala cara, ¿no? Quizás a ti también. No, a mí también, pero el tema es que yo voy un poquito más allá, ¿no? Yo creo que es un tema de transparencia, un tema de saberle vender esto a la gente y un tema de que PDVSA nos diga y le diga al venezolano qué va a hacer con estos recursos y que PDVSA le diga, mira, ¿sabes qué? El tema de Petrocaribe, disculpa que lo vuelva a tocar, es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Porque los pantalones que recibo de Nicaragua no entran en el flujo de caja en dólares. La gran pregunta, y tiene que ver justo con un tuit que tiene Carlos Vale a través de Soluciones GB, dice, claro que no es el precio, pero si aumentan solo servirá para corrupción y efecto inflacionario. Tiene un poco que ver con lo de la transparencia de lo que tú estás hablando, Luis, en este caso. Y entonces la gran pregunta es, se ha dicho que quizás el subsidio de la gasolina, si se compara con los estándares internacionales, incluso supera la inversión social que tiene actualmente el Estado. ¿Cómo repercutiría esto en esa inversión social? Sí, no, mira, la inversión social acumulada hasta el día de hoy son 627 mil millones de dólares. Entonces no hay relación entre el subsidio y la inversión social realizada. Y con respecto a llevar el precio de la gasolina a nivel de costo, es la meta que tú te planteas a mediano y largo plazo. Luego está el mecanismo, la metodología para alcanzarlo, que sería producto de una discusión amplia, pero tendría que ser gradual. Okay. Pero tú tienes que fijarte la meta a alcanzar. Entonces siempre hay la visión internacional, por llamarlo de alguna forma, de colocar el precio, válgame la redundancia, a precio internacional o colocarlo a nivel de costos, lo cual tiene una diferencia importante. Okay. Ahora, en la medida que tú elimines el subsidio en la gasolina, te quedan más recursos que pudieras inyectar mediante un subsidio más efectivo a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Podemos hacer una transferencia de recursos, es así, guste a quien le guste, de los sectores más pudientes a través de un aumento en el precio de la gasolina hacia el transporte público, por ejemplo. Entonces hay muchos mecanismos que se pueden implementar para que el impacto no llegue a los sectores mayoritarios de la población, si no lo asuman los que tienen carro propio, mientras ese carro consuma más litros de gasolina por kilómetro de recorrido, pues le impactará de manera mayor. Luis, un puntico. Ciertamente él habla del tema gradual, podríamos conversar eso. Yo lo que digo es que la distorsión es tan grande que es como que tú tengas un incendio en este cuarto y tú digas, bueno, lo voy a empezar a apagar gradualmente. Apago un ratico aquí, mañana dejo el otro ratico. ¿Qué es lo que va a hacer? El problema va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la inflación va a estar en 80%, porque el dólar se va a seguir devaluando y la distorsión. El año que viene, cuando nos vuelvas a invitar a hablar otra vez del subsidio de la gasolina, ya no te voy a decir 30, te voy a decir 50. Ese ajuste, hay que tomar ese toro por los cachos y empezar a ver qué se Ahora, Luis, la interrogante de la duda de María, que quizás es la duda de muchísimas personas, ¿esto va a generar un efecto dominó? ¿Va a repercutir en el precio de muchos otros rubros que dependen del transporte? Claro, es inflacionario. Un aumento en el precio de la gasolina. Quien diga que no es inflacionario está mintiendo, está haciendo populismo. Es inflacionario. ¿Qué opinas tú al respecto, Fernando? Que debe ser gradual precisamente por lo que Luis está diciendo, porque tiene un impacto inflacionario con una inflación el año pasado de 56%, evidentemente que tú tienes que hacer unos ajustes gradual, estudiar bien toda la cadena y tratar de regular lo regulable y tratar de hacer las transferencias entre sectores donde se puede hacer. Ahora, pero realmente, ¿cuánto es el porcentaje en la cadena de costos que se destina para el combustible? Por ejemplo, en el sector transporte. Es decir, ¿generaría esto un impacto significativo realmente en la actividad? A medida que tú vayas alcanzando el nivel de costos, pues el impacto va a ser mayor. Actualmente, por lo reducido del valor, dentro de la estructura de costos, dado el precio actual, es mínimo, pero a medida que tú vayas alcanzando el costo de producción, pues va a ir aumentando el impacto. Ahora, se dice que esto pues pudiera contribuir, esta medida, a la reducción o a la disminución de lo que es el contrabando de extracción. También se ha hablado de que esto pudiera generar un impacto positivo
en, digamos, todo lo que es la política o la actividad en el medio ambiente, quizás porque se estima que muchas menos personas utilicen los vehículos y quizás esto contribuya a reducir el índice de dióxido de carbono que se emite, ¿no? que emanan los vehículos. Pero ahora quizás también preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué punto este ajuste en los precios pudiera generar también un impacto fiscal, Luis? Obviamente te genera un impacto fiscal porque te va a disminuir el déficit fiscal. Al tú no tener que gastar esos 3.000 millones, no perder esos 3.000 millones, te va a generar una mejora fiscal, ¿no? Lo que tú dices del tema ambiental es sumamente importante y mucha gente no le para, ¿ok? Hoy Venezuela es uno de los países que más consume en términos per cápita combustible y eso te genera contaminación. PDVSA es una de las empresas que más contamina en el mundo, está en número 10 a nivel mundial en acumulado y es por eso mismo, porque aquí en Venezuela se está consumiendo una gran cantidad de combustible que no debería consumirse. Existe. Continuamos en Soluciones hoy hablando sobre el posible ajuste de los precios de la gasolina. Nos acompañan dos economistas justamente que se han especializado un poco en el tema. Fernando Travieso es uno de ellos y también Luis Oliveros. Dejábamos entonces quizás en el aire, digamos, tu impresión, Fernando, con respecto al impacto que ha sufrido la industria petrolera nacional a partir de digamos, este pago prolongado del subsidio de la gasolina. Bueno, te afecta el flujo de caja porque le entran menos recursos a la industria, ¿no? Pero sobre todo porque te incrementa el tamaño del mercado interno, quedando menos petróleo, menos barriles para exportación. Entonces, evidentemente, es negativo, sobre todo nuestra industria petrolera que necesita recursos de gran tamaño para incrementar la capacidad de producción. Pero yo te repito, algo que yo quiero que quede claro. En la bolsa de valores, el valor de una empresa está en las reservas certificadas que tiene. Los venezolanos deben saber que el valor de PDVSA está en cuánto petróleo certificado, porque ¿qué es la reserva? Por cuántos años vas a producir y en qué cantidad, esa es tu capacidad. Y eso está en base a una ley que se llama Sarbanes-Oxley. Solo tienen valor en bolsa y para venta de petróleo futuro las reservas que están certificadas. Y eso es con la Commodity Exchange Commission y la Commodity Future Trade Commission, que son las que regulan todo este sector. En ese sentido, PDVSA estructuralmente es la empresa más sólida que hay a nivel mundial, pero con problemas de flujo de caja. Y si existe este problema de flujo de caja, quizás ¿por qué entonces, Fernando, llegar a este punto y no tomar antes los correctivos? Bueno, porque tiene un tinte político y sobre todo después del paro petrolero vino una congelación de las tarifas de lo que podemos considerar servicios de primera necesidad. ¿Cómo ha impactado esto quizás en la población? Mira, un puntico. Desde el 2004 PDVSA pierde plata con este tema del subsidio de la gasolina, 2003, 2004 según mis cálculos, ¿no? Eso significa que PDVSA tiene 10 años poniendo de su bolsillo para que nosotros pongamos gasolina. El problema es tan grave que hace 2 años PDVSA tuvo que importar 34.000 barriles diarios de gasolina para poder abastecer el mercado interno. Pero además tuvo que el año pasado importar 17.000 barriles, eso más o menos es el 10 y el 5% del mercado total. PDVSA no solamente nos regala la gasolina, sino que compra gasolina a precios internacionales para poder regalarme la gasolina a mí. Hay un puntico con el tema de las petroleras. Si una petrolera tiene muchísimas reservas, pero no genera y no produce, tiene un flujo de caja negativo, yo no creo que le vaya a ir muy bien el tema de la bolsa, ¿ok? Eso lo podemos hablar, yo creo que eso lo podemos... es otro tema. Es otro tema, lo podemos hablar en otro programa, nos invitas a Fernando y a mí y podemos hablar de eso. Vamos a centrarnos en el tema que nos trae al programa el día de hoy. Digamos, es todo pero lo que gira en torno... Así es. Porque ahora, la fortaleza estructural de la empresa es lo que te permite tomar otro tipo de medidas. Entonces, aumentar la capacidad de ingresos que tiene la industria, bueno, es esencial, con la eliminación del subsidio, pero no asociarlo con una debilidad de orden estructural de nuestra industria petrolera. Fíjate, Fernando, hay muchas personas opinando a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, Luis Vale dice, claro que no es el precio si lo aumentan, pero si lo aumentan,
solo servirá para corrupción y efecto inflacionario. Es parte de la opinión de las personas. También dice por acá Franco, una de sus propuestas es ir a 10 bolívares por litro. Él considera que ese sería el precio justo. El Guaro Hípico dice, no más aumentos sin entrega de cuentas, no tenemos seguridad social. También parte de este gesto de sinceridad o de transparencia que está pidiendo la gente sobre qué se pudiera hacer con estos ingresos. Andrés Castel dice, sí es necesario para no desfalcar al país, pero me doy cuenta que es el único beneficio tangible y sustentable que hay ahora. Otra persona por acá, Germán Hernández, dice, no, porque los repuestos de los carros están carísimos, la comida, la ropa, es que nos quieren matar, todo está carísimo, ¿no? Parte de lo que la gente está opinando en la calle. Esto es solo uno de los muchísimos comentarios que hasta ahora nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag gasolina. Y viene la pregunta, si se sinceran los precios de la gasolina, ¿de cuánto debería ser el incremento, Fernando? Bueno, esa es la pregunta Esa crucial. es la gran pregunta. Y ahí el gobierno tiene que hacer un estudio de mercado y medir el impacto social que tendría la adopción de la medida y de qué forma se toma, si es gradual. Pero eso tiene todo un componente, imagínate, determinar a qué precio se pone la gasolina, eso depende de cuánto, del subsidio en cuánto quiere aumentar PDVSA su flujo de caja. ¿Tu opinión, Luis? Aproximadamente, para que PDVSA no pierda dinero, sino para que el precio sea igual al costo, tendría que multiplicarse por 30. ¿Ok? Estamos hablando de que si usted gasta hoy 5 bolívares en llenar su tanque, multiplicado por 30 sería 150 bolívares. Hay un punto importante que la gente veo que está pendiente de esto, ¿no? Yo me pongo el sombrero de economista y sinceramente digo que hay que aumentar el precio de la gasolina, pero hay un punto aquí, transparencia. ¿Hacia dónde van a ir esos recursos? Hay un tema, Petrocaribe y Petroamérica. Aquí PDVSA no cobra en cash 400.000 barriles diarios. Entonces, ya va, ciertamente le vas a impactar en el bolsillo al venezolano, pero 400.000 barriles diarios que PDVSA exporta, que no entran dólares en su flujo de caja. Entonces, vamos a sincerar las cosas, que haya transparencia, que todos nos podamos meter en la página de PDVSA y calcular cuál es el costo del subsidio y cuál es el costo del barril. Hay cosas que hay que cambiar. Hubo alguien que comentó en el Twitter y lo leímos que proponía 10 bolívares por litro de gasolina. Sin embargo, hay otras personas que a través de encuestas realizadas por algunos medios de comunicación y algunas consultoras han dicho que el precio debería oscilar por litro entre 1 y 2 bolívares. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Fernando? Bueno, fíjate, hablando un poquito de Petrocaribe, ya que lo traen aquí a colación, tú cobras el 25% adelante, eso entra en efectivo y cobras a precio internacional. Lo que tienes es condiciones preferenciales de pago y con artículos de primera necesidad que se necesitan en el país, pero Petrocaribe es parte de una política estructural que diseñó el presidente Chávez, porque cuando Caldera el barril de petróleo estaba a $8 porque Venezuela rompía la cuota de la OPEP, y es el presidente Chávez quien hace que Venezuela cumpla de nuevo la cuota de la OPEP, y por eso subió el precio del petróleo, y para que los países con economías más débiles no odiaran a Venezuela por haber rescatado la OPEP, se le dio estas condiciones preferenciales de pago. Por eso Petrocaribe es parte de la política estructural y de solidaridad que tiene el gobierno bolivariano. Entonces hay que entender eso. Antes Venezuela subsidiaba a los países ricos regalando el petróleo a $8 por barril, $7,2 por barril la cesta petrolera venezolana, y con el cumplimiento de la cuota de la OPEP le cobramos un precio justo a los países ricos, pero le damos condiciones preferenciales de pago a precio internacional a los países con economías más débiles. Ahora bien, la pregunta era específicamente, el precio de la gasolina, hay personas que dicen 10 bolívares, hay quienes entonces también dicen entre 1 y 2 bolívares. ¿Cuál debería ser? Eso es que sea un estudio de mercado, determinar aquí en el programa. ¿Se está haciendo ese estudio actualmente? Por supuesto que PDVSA tiene sus cifras y ellos las darán en el momento que crean determinado, y más que PDVSA, el Ministerio de Energía y Petróleo, la Dirección de Mercado Interno, se encargará de determinar cuál es el precio. Además que eso tiene que ser producto de toda una discusión. Imagínate, determinar el precio es uno de los puntos neurálgicos de todo esto, ¿no? Ahora, justamente a partir de estas encuestas, de las que se desprenden estas cifras de que debería aumentarse el precio entre 1 y 2 bolívares, también se refleja que entre el 60 y el 70% de los encuestados están de acuerdo con un ajuste en los precios de la gasolina, con el sincerar los precios de la gasolina. Entonces viene también otra pregunta, ¿qué ha pasado entonces con esto que llamaban la mentalidad rentista del venezolano, Luis? Mira, la mentalidad rentista venezolana está intrínseca en él, ¿no?
hablamos muy mal del rentismo, hablamos muy mal de que el rentismo es muy malo, ese tipo de cosas. Hoy Venezuela depende un 98% de sus ingresos, 96% de sus ingresos en divisas depende del petróleo. En el 98, con ese precio del petróleo en 8, dependíamos en un 70%, ¿no? Hoy el rentismo, nunca en la vida habíamos tenido tanto rentismo como el que tenemos hoy. Es complicado tocar ese tema en el venezolano, ¿no? Sin embargo, hay que cambiar ciertos comportamientos. Yo lo que te digo, Natalie, tomando de la palabra Fernando, no voy a tocar el tema de lo que dijo Fernando, que estoy absolutamente en desacuerdo de lo que él dijo. Es parte claro, es parte del debate. Vamos a hacer un programa para hablar de eso, para demostrar que eso que dijo es totalmente falso, ¿ok? Pero después lo hablamos, ¿ok? Bueno, hay personas que continúan participando por el Twitter. Carlos Atencio dice, no estoy de acuerdo con el aumento, al final es lo único bueno que recibimos del país después de pagar los impuestos. Moisés David Guzmán dice, es necesario, ya son casi de 28 años que no lo aumenta, PDVSA prácticamente regala la gasolina. Yo digo sí al aumento. Es justamente un reflejo de quizás estas opiniones que se están encontrando en el programa y que también existen en la ciudadanía, ¿no? Hay personas que están en pro, hay personas que están en contra. Ahora, ¿qué es lo que se busca con el sincerar estos precios, con ajustar los precios de la gasolina, llevarlos por lo menos al precio de costo? Sí, es que el venezolano, nosotros debemos entender de que nos subsidian la gasolina, pero lo terminamos pagando por otros medios. Es decir, todo subsidio se termina pagando de otra manera, lo cual no quiere decir que el subsidio sea malo o sea bueno, eso dependiendo de qué tipo de subsidio es y dónde se aplica. Pero el subsidio de la gasolina, ese precio barato que pagamos ahí, significa que hay menos ingresos para la industria petrolera, y la industria petrolera tiene que endeudarse, se retrasan los planes de aumento de capacidad de producción, etcétera. Tiene todas unas connotaciones a nivel de la sociedad. Entonces, eliminar el subsidio nos va a llevar a una economía mucho más sana y mucho más fortalecida, y eso va a terminar incidiendo también en el nivel de vida de los venezolanos. Es decir, que quizás si se elimina ese subsidio pudiera disminuir el pago de otros ítems, como tú lo estás diciendo, que quizás lo que se subsidia igual se termina pagando de otra forma. Sí, todo subsidio se termina pagando de una forma. Fíjate, el mantenimiento de la política social que hace el gobierno revolucionario tiene un costo. Okay. Y ese costo se puede manifestar, por ejemplo, en un retraso en las divisas, que para las importaciones lo que te trae desabastecimiento, pero tienes también toda una serie de subsidios que van a los sectores mayoritarios de la población que son necesarios. Entonces se trata de cómo tú estructuras tu visión de sociedad. Entonces, en ese sentido, el subsidio de la gasolina no tiene la importancia que tiene el subsidio de los alimentos a través de Pedeval y Mercal, por ejemplo. Es mucho más importante un subsidio a nivel de alimentos que un subsidio a nivel de gasolina. Okay. Entonces, evidentemente, ese es uno de los subsidios que, bajo nuestro punto de vista, y dado que beneficia a sectores de altos ingresos, que son los que tienen vehículos de mayor consumo, no amerita mantenerse en el tiempo. Pero su desmontaje tiene todo un tinte político. Hay que buscar primero la estabilidad política para la aplicación de esa medida. Sin estabilidad política, esa medida, hablando de gasolina, sería incendiaria. Ahora, ¿quién se beneficia con esto, con esta medida? ¿Con cuál medida? ¿Con quitar el subsidio? Ajustar los precios de la gasolina. Primero, PDVSA. PDVSA tiene un hueco fiscal importantísimo y tiene que ver cómo hace para empezar a cubrirlo sin endeudarse, ¿ok? Salió con una emisión de bonos, necesita plática de Banco Central, seguramente a final de año la vamos a ver con otra emisión de bonos. Yo creo que una solución, por el nombre de tu programa, Soluciones, es quitarle ese poder al Estado. Colocar una regla fiscal en el sentido de que todo el mundo sepa que el precio de la gasolina se va a ir ajustando. La podemos ajustar por inflación, la podemos ajustar por la unidad tributaria, la podemos ajustar por el costo de producción. Yo creo que ese debe ser el debate. El debate no debe ser, ay, se debe aumentar, no se debe aumentar, el gobierno lo tiene que hacer porque le da miedo. No, vamos a quitarle ese poder al gobierno. Vamos a demostrar que se tiene que aumentar el precio de la gasolina y pongamos una regla fiscal. Ojo, yo entiendo lo que la gente está escribiendo. La gente está nerviosa porque tiene una inflación del 70%, tiene una escasez del 30%, tenemos una crisis económica y ahora le vas a aumentar el precio de la gasolina. Yo entiendo que la gente esté preocupada, está en su derecho. Quisiera aprovechar justamente este momento para ver qué dice la gente en la calle con respecto a este tema a través de estas encuestas que ha preparado nuestro equipo de producción. Vamos a verlo. Creo que es pertinente en estos momentos
que estamos viviendo en este país, que se aumente la gasolina. Aquí la gasolina prácticamente es regalada y los venezolanos tenemos que tener conciencia de que en otros países, por ejemplo en Colombia, cuesta como 20 veces más lo que cuesta aquí. Y se la están llevando los pimpineros, etc. Sí, es una solución. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la gasolina que le da ingreso al país. Oye, no, yo no estoy de acuerdo con ese aumento de gasolina porque es demasiado alto. Todavía que le suban por lo menos 10, 20 bolívares, pero están poniendo que a 200 bolívares. O sea, un tanque de gasolina va a llegar a 200 bolívares. No puede ser, y no estoy de acuerdo con eso. Venezuela está, como quien dice, cayendo y hay que buscar la solución. Y la solución de nosotros es el petróleo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no, nosotros somos un país petrolero. No debería ser el aumento de la gasolina. Deberían aumentarlo un poco. Yo considero que ya deberíamos de comenzar a hacer conciencia en lo que es la parte de los subsidios, de lo que es la parte del sector eléctrico y lo que es la parte de la gasolina. Bastante interesante la opinión de las personas, de cada uno de ellos con respecto a este tema que, como lo decíamos al inicio del programa y como estamos conscientes, pues nos afecta a todos, porque todos en algún momento utilizamos medios de transporte que, digamos, dependen de la gasolina. Ahora, hay una gran inquietud en torno a este tema y la interrogante la tiene también María, a través de nuestra cuenta en Twitter. Ella dice: el grave problema del aumento de la gasolina es que todo se transporta por gasolina. Si la aumentas, aumenta todo. ¿Hasta qué punto esto pudiera generar, digamos, un efecto dominó? Fernando. Fíjate, hay algo bien interesante que te dicen las personas que estabas encuestando, ¿no? Que creo que fuiste tú la que hizo la encuesta. Mi equipo de producción. Tu equipo de producción. Así. Ellos te dicen, bueno, Venezuela tiene las mayores reservas, inmensas reservas de petróleo, por lo tanto necesitamos un precio especial. Tú tienes ventajas comparativas y ventajas competitivas. La ventaja comparativa son las reservas que tienes. La ventaja competitiva tiene todas unas instalaciones en refinería. Entonces, parte de lo que ellos dicen es verdad y parte no, a mi entender. Es decir, tú necesitas unas condiciones preferenciales, pero esas condiciones preferenciales no son unas que te hago en el país, porque ellos mismos se verían perjudicados. Entonces, en vez de llevar el precio de la gasolina a precio internacional, deberíamos llevarlo a precio de costo. Es decir, que PDVSA, que en Venezuela, como en todos los países de la OPEP, el precio de la gasolina esté por debajo del precio internacional, pero que cubra los costos de producción de nuestra industria petrolera. Entonces el venezolano va a saber que tiene unas condiciones preferenciales para su consumo de gasolina, pero que PDVSA no está perdiendo. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Entonces es interesante las opiniones que te dan los usuarios. Así es, Luis, quisiera... Gracias por continuar con nosotros. Ya en esta última parte del programa abrimos leyendo parte de los comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Juan Pablo Tarazona dice: es bueno que el gobierno suba el precio de la gasolina para no tener pérdidas, ya que la gasolina en Venezuela es muy económica. También dice Cipriana Ramos: acepto el aumento de la gasolina cuando nos informen la deuda de los países caribeños y cuando pagarán. También Moisés David Guzmán nuevamente participa y dice: solo el transporte para llevar la gasolina a la estación gasolinera es casi el 80% de las pérdidas para la nación. Octavio Espinosa por su parte dice: se debe ajustar gradualmente el precio, pero no regalar más petróleo a ningún país. Primero el pueblo y luego el pueblo más el pueblo. Parte pues de la pregunta que dejábamos en el aire: ¿cómo debe ser este incremento? ¿Debe ser algo inmediato o algo gradual? Luis, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que es inmediato, pero tomando en cuenta todo lo que dice la gente, ¿no? Un tema de transparencia, qué se va a hacer con ese dinero. Pero yo creo que si lo dejamos para la gradualidad, el problema lo que va a hacer es empeorar. Vamos a tener que multiplicarlo por 50, por 70, va a empezar a empeorar. Yo creo que hay que hacerlo de inmediato, pero con esos puntos. PDVSA, ¿qué vas a hacer con ese dinero? PDVSA, el tema de Petrocaribe. PDVSA, ¿qué es lo que está pasando en PDVSA? Yo creo que con esos puntos se podría, hasta yo mismo, yo me comprometo a ayudarlo a hacer la campaña, ¿ok? Fernando, ¿qué opinas al respecto? ¿Algo gradual o algo inmediato? Bueno, solo voy a decir una cosita rapidito con los Twitter. Quien regaló el petróleo fue el gobierno de Caldera rompiendo la cuota OPEP. Ahora. Y eso es importante. Lo otro, el aumento en el precio de la gasolina debe ser gradual para ir midiendo el impacto. Tú vas aumentando gradualmente, vas viendo cuál es el impacto y puedes ir tomando medidas en el camino.
Entonces, a mi entender, debe ser gradual. Rápidamente, ¿qué impactos se prevén que pudieran surgir de este aumento gradual? Bueno, todo depende cómo se manejen los ingresos que tú tengas por la eliminación del subsidio, hacia dónde los dirigas. Entonces, en este caso, el mantenimiento del precio del transporte público y su mejoramiento es básico para que todo este plan rinda fruto y de esa forma permitir controlar el tamaño del mercado interno para tener mayor capacidad de exportación de petróleo, lo que aumentaría los ingresos que percibe el país, lo que mejoraría las cuentas. Eso sería un efecto inmediato de un control en el tamaño del mercado interno de consumo, no solo de gasolina, sino también de diésel y fuel, de todos los líquidos que se consumen en el mercado interno venezolano. Ahora, fíjate, en el país algunos parlamentarios, acompañados también de un grupo de economistas, han estado impulsando una serie de foros para discutir públicamente este tema de, digamos, el ajuste de los precios de la gasolina. Muchos de ellos han coincidido en que quizás sería necesario realizar un referéndum consultivo para saber si las personas están de acuerdo o no con este aumento. ¿Qué consideras tú? No, yo no estoy de acuerdo. Esto es un tema que no hay que despolitizarlo. Lo que pasa es que lamentablemente en Venezuela todo lleva a la política, pero no, yo creo que eso es más un tema de esta gente tratar de buscar este protagonismo, tratar de buscar... No, yo creo ¿De que... qué otra forma se podría entonces consultar al pueblo con respecto a este tema? Mira, hay un ejemplo maravilloso que es Irán. Irán quitó los subsidios, Irán hizo transferencias directas de ese efectivo que empezó a obtener el gobierno quitando los subsidios, transferencias directas de dinero a las familias que más lo necesitaban. ¿Por qué no nos sentamos a hacer eso? ¿Por qué no empezamos el gobierno a darle subsidios directos a la gente en dinero para que la gente sepa lo que va a hacer con eso? Podríamos pensar eso, y es Irán. No estoy hablando del imperio, no estoy hablando de Japón, no, Irán. Ahmadinejad, que era amigo del presidente Chávez. Ese es un ejemplo que a nivel mundial todo el mundo lo tiene presente. Se podría empezar por ahí a pensar. Fernando, ¿te gusta la idea del referéndum consultivo? Es una posibilidad dentro de tantas que hay, pero es una posibilidad que pudiera representar una solución para la búsqueda del consenso, es decir, lo que decía la mayoría, y es parte de la política que ha implementado este gobierno de consultar aquello, válgame la redundancia, consultable y verdaderamente prioritario, y esto es una materia que incumbe a todos los venezolanos. Entonces, yo no lo niego, pues. Ahora, digamos una idea bastante generalizada entre las personas que nos han escrito el día de hoy, tiene que ver con un punto que ya hemos venido tratando y es el tema de la transparencia. Claro. ¿Existe algún mecanismo a través del cual se pueda involucrar a la población en la toma de decisiones de hacia dónde se van a dirigir estos nuevos recursos, esta inversión o estos ingresos como tal? Luis. Mira, a mí me parece que estos ingresos en una economía sana deberían ir a que PDVSA incrementara su potencial de producción, ¿ok? Yo creo que si PDVSA hace eso y tiene la transparencia y tiene la suficiente buena manera de comunicar, creo que nadie en Venezuela se pondría bravo por eso. Te voy a aumentar el subsidio de la gasolina para mejorar las instalaciones de la industria. Pero te pongo un ejemplo. Estamos a mayo, 27 de mayo, y la mayoría de la gente no tiene la información de los estados financieros de PDVSA. ¿Cómo podemos hablar de transparencia ahí? Entonces, si PDVSA cambia y si cambian las cosas dentro de PDVSA y PDVSA le vende la idea y lo hace, nadie se va a poner bravo porque dice, estoy pagando más gasolina, estoy pagando más de mi factura energética para que PDVSA esté mejor, para que PDVSA pueda producir más petróleo, que va en mejora de todos los venezolanos. Pero eso no está ocurriendo. ¿Consideras, Fernando, quizás que en pro de disminuir este clima de tensión y quizás de incertidumbre que existe actualmente en tanto al futuro de estos ingresos, debería entonces incorporarse o tomarse en cuenta la opinión de la población? Por supuesto que la opinión de la población es prioritario. Fundamental. Y, claro, y debería haber un mecanismo que permita una participación directa, ¿no? En cuanto al destino de los recursos. Eso es básico. Tanto de todos los sectores de la sociedad deben participar y buscar un mecanismo de consenso para una metodología para el manejo de esos ingresos. Hay quienes también hablan de internacionalizar los precios de la gasolina. ¿Sería esto una opción quizás para disminuir la brecha fiscal de la que se estaría hablando? Yo pienso que primero deberíamos ir al costo, ¿ok? Ir a que los costos sean igual al precio, y el precio igual a los costos, y luego empezar un debate. Ahí sí yo te pongo un debate. ¿Cómo vamos a hacer para que el precio se ajuste? ¿Lo vamos a llevar al tema internacional? ¿Lo vamos a llevar a que se pegue a la inflación, a que se pegue a los costos más un tax, más un impuesto? Eso sí debe ser el debate. Internacionalizarlo significa, por ejemplo, la diferencia de la gasolina de Colombia contra la de Venezuela es 70 veces más. Yo no sé,
no estamos preparados quizás Yo creo que todavía no para estamos preparados para llevar ese nivel. Ojo, sería maravilloso porque serían muy buenos los beneficios, comenzando por el tema de que tendría que hacer muchas cosas, mejorar el transporte público, hacer muchísimas cosas. Pero sería un debate interesante que lamentablemente no se va a dar. ¿Estaría previendo a futuro quizás el gobierno llegar a este punto, Fernando, internacionalizar los precios del rubro? No, yo no estoy de acuerdo con una internacionalización del precio de la gasolina. Yo creo que debe estar en función del costo. El pueblo venezolano debe sentir el hecho de ser la mayor reserva de petróleo del mundo, de tener la industria que tiene más reservas a su vez de petróleo, y en ese sentido debe cubrirse los costos. PDVSA no debe trabajar a pérdida, pero debe haber una retribución para la población, y esa es la gran diferencia entre la propuesta de llevar el precio del combustible a costo y lo que se buscaba con el paquetazo del Fondo Monetario Internacional con Carlos Andrés Pérez, que era llevarlo a precios internacionales.